Bien, buenas tardes. Mi nombre es Ariel Gardé, soy ingeniero comercial de la Universidad de Valparaíso y este es mi video de prueba para postular a la grabación del curso de evaluación de proyectos. El tema que vamos a tratar es el de flujo de caja. Cuando hacemos un flujo de caja, eh, es el paso siguiente que va después de terminar todo lo que son los estudios propiamente tal de un proyecto. O sea, si nosotros tenemos una idea, antes de llevar la idea a números para evaluar su flujo, nosotros evaluamos ciertas cosas, como lo es, por ejemplo, el, la viabilidad técnica, el contexto social, ambiental, prácticamente todo lo que está en el PESTA, lo político, económico, tecnológico, si es que existen actualmente las condiciones tecnológicas, la disponibilidad de esta y el conocimiento de usar esta tecnología para que se pueda usar y realizar el proyecto propiamente tal. Entonces, después de toda esta fase de análisis, nosotros hacemos un flujo de caja para llevar a números la idea. ¿Cuál es la idea del flujo de caja? Es justamente reflejar los flujos netos en lo que dure el proyecto propiamente tal. O sea, los proyectos pueden tener una vida asociada a múltiples condiciones y eso lo vamos a ver más adelante. Debemos entender de que el flujo de caja es una herramienta de la cual podemos extraer información. Esta información se la tenemos que presentar a distintas personas. Ejemplo de esto es que un banco puede estar interesado en el proyecto como lo es también un particular. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vaya a presentar la información, eh, se la tengo que presentar en formato distinto porque tienen intereses distintos. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un proyecto de ahorro de agua, en el cual las variaciones que vamos a calcular respecto después de una mejora están en litros, para una certificación de salud, por ejemplo, o de medio ambiente, va a ser mucho más importante la información en litros, mientras que para quien va a financiar esto, podría ser mucho más importante que la información esté en pesos, porque tiene que ver el costo. Al final, él no va a prestar recursos en litros, sino en pesos. Lo mismo podría ser, por ejemplo, cuando uno le presenta la información a los dueños. Los dueños en realidad no les interesan cuánto impuesto uno paga en esta materia, sino el flujo final, el residual, cuánto es lo que ellos van a tener en sus bolsillos luego de el de la elaboración del proyecto propiamente tal. Aquí podemos ver, por ejemplo, algunos de los stakeholders que podemos encontrarnos, por ejemplo, el gobierno. Al gobierno tú le tienes que presentar un flujo de caja al momento, por ejemplo, de presentar un proyecto tipo de emprendimiento, por ejemplo, los fondos de emprendimiento de mujer que tú tienes, incluyen el requerimiento de llevar uno de estos flujos para demostrar que efectivamente existe una viabilidad de este proyecto. Si tú quieres, por ejemplo, ofrecer un proyecto interno, tienes que primero presentárselo a la gente que está administrando en la empresa, a los trabajadores o incluso a los mismos dueños. De repente hasta el directorio puede llegar la presentación de un proyecto nuevo, de tal forma de evaluar su viabilidad. Y bueno, y justamente cada uno de ellos tiene intereses distintos. Por ejemplo, si tú presentas un proyecto, un flujo de caja, a, a un banco, ellos te van a pedir efectivamente que demuestre que en realidad es posible pagar la deuda que puedes contraer con ellos, mientras que ¿cómo se llama? El administrador va a querer el mejor rendimiento sobre los recursos que están invertidos. Nosotros podemos encontrarnos con distintos tipos de financiamiento en un proyecto. Cuando hablamos de proyecto puro, hablamos de un proyecto el cual no tiene ninguna deuda con banco ni entidades financieras, sino estamos hablando de los recursos de un prestamista, de un dueño o de la propia empresa. O sea, si la empresa toma supongamos, tiene encaja dinero por utilidades del periodo pasado, perfectamente el directorio puede autorizar refinanciar la empresa o financiar nuevos proyectos o
como una compra de activo o algo. O sea, todos esos son proyectos que uno puede ir evaluando y que se pueden hacer con la propia plata de la empresa. Ahora, ¿cuál es la gracia de eso? Que tienes la disponibilidad de ella. O sea, no, es mucho más fácil adquirirla, por decirlo así, siempre y cuando convenza a la persona que tiene que dar el visto bueno. Pero por otra parte, generalmente los requerimientos del dinero propio tienen un mayor nivel de exigencia sobre esto. Es posible que el dueño de la empresa te diga, por ejemplo, ya, si quisiéramos llevar adelante este proyecto, yo lo mínimo que exijo solamente por prestar el dinero es de un 7%, mientras que el banco a lo mejor te va a decir, ya, yo con un 4% te presto el dinero. Entonces ahí pasamos a la segunda parte, el financiamiento con deuda. Puede ser que nosotros financiemos completamente un proyecto con dinero de un préstamo. Hay veces que es más barato pedirle al banco que a alguien con dinero, a una entidad, perdón, a un particular. Entonces, dentro de la mezcla de estos dinero, nosotros podemos sacar la tercera alternativa, que es el financiamiento mixto. Supongamos que si yo tengo 1.000.000 de pesos que necesito para realizar este proyecto y el banco solamente me presta 500.000, claro, o sea, yo estoy obligado a pedirle al dueño o a otro tercero la posibilidad de que ellos también presten 500.000 también. Eso igual debería facilitar un poco las cosas, ya que como una de las bases de las finanzas es justamente no poner todos los huevos en una canasta. Entonces, no solamente en temas de inversión, sino también en temas de financiamiento. O sea, si tú tienes pequeñas deudas con varias personas, es mucho más fácil de tramitar y de trabajar que una gran deuda con varias, eh, perdón, que una gran deuda con una persona. Tenemos costos de oportunidad también que se evalúa en este tema de flujo de caja. La idea es que el flujo de caja finalmente nos esté entregando un número. Este número nosotros no tiene ningún sentido que lo tengamos ahí muerto. Este número se tiene que trabajar y se tiene que comparar. Entonces, una persona perfectamente puede decir, ¿qué podría hacer yo con este dinero además de invertir en tu proyecto? Supongamos, si yo tengo un proyecto en el cual me está rindiendo anualmente un 4% y el banco me está ofreciendo por bonos un 5%, eh, no tiene ningún sentido el cual yo invierta en este proyecto, porque eh, si con un riesgo mucho más bajo el banco me da un rendimiento más alto. Por otra parte, por ejemplo, si yo estoy asumiendo un determinado riesgo y es el mismo riesgo que invertir en la bolsa y la bolsa tiene un rendimiento superior, entonces también lo voy a decir, o sea, ante igual riesgo, yo elijo naturalmente el que tenga mejor rendimiento. Entonces, no solamente hablamos el costo de oportunidad justamente con dónde puedo llevar el dinero, sino con qué otros proyectos también podría hacer. O sea, lo mismo que podríamos elegir que una persona podría decir, ok, tengo un ahorro, me compro una casa o me compro un automóvil. Ahí tiene una evaluación de costo de oportunidad que también las personas pueden hacer de por sí. Algunos podrían decir, no me compro ninguno de los dos y trato de emprender. Y estos son los costos de oportunidad a los cuales nosotros estamos sometidos todos los días. Son decisiones al final que nosotros tenemos que llevarlas para que sean decisiones lógicas. Tenemos que llevarlo a los números y eso es lo que usamos, por eso usamos el flujo de caja para este tipo de situaciones. Nos podemos encontrar con la situación de que una empresa que ya está en marcha quiera ejercer un proyecto. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener claro es que estos ingresos y ingresos son incrementales. O sea, en el tiempo nosotros estamos esperando de que estos proyectos sean capaces de mantenerse a sí mismos. O sea, nunca estamos buscando un proyecto en el cual requiera una subvención permanente para poder funcionar en el tiempo, o a lo más solo en el principio, de tal forma de que después pueda valerse de sí mismo. Sin embargo, al momento de hacer la evaluación del proyecto, nosotros tenemos que ser justos con el proyecto y evaluar lo que realmente requiere el proyecto como tal para que pueda funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una empresa en marcha, la cual ya está pagando arriendo, y quiero hacer un nuevo proyecto, y esto no implica que tenga que contratar un nuevo arriendo, yo no le puedo cargar el arriendo que ya tengo completamente a un proyecto nuevo. ¿Qué podría hacer? Podría prorratear, podría darle una proporción del arriendo como parte del gasto del que el proyecto tiene que responder. Y eso es correcto. Pero, por ejemplo, si yo no voy a contratar más personas, no tiene sentido que le cargue el sueldo de una persona completa a eso, o de todos los sueldos cargados a eso, como para tratar de maquillar mis operaciones actuales.
Entonces, cuando nosotros cargamos los sueldos, cuando efectivamente el proyecto requiera personas nuevas. Si no implica un mayor compromiso de recursos, nosotros no deberíamos cargarle completamente ningún ítem de los actuales que tenemos en la empresa. Como habíamos dicho con anterioridad, la gracia del flujo de caja es que nos permita ejercer evaluaciones comparativas. La primera evaluación que tenemos es sin proyecto y con proyecto. Ejemplo, si yo no invierto, ¿qué tengo? Mi valor de inversión. Y eso es lo que trasciende en el tiempo y con el tiempo el dinero se va desvalorizando. Por lo tanto, esa es una de las situaciones básicas de comparación. Después tenemos, por ejemplo, dos opciones, como decíamos anteriormente, ya la casa o el auto. O podría decir, por ejemplo, compro una maquinaria nueva o mejoro la que ya tengo, que es también otro de los ejercicios clásicos que lo podemos encontrar. La gracia es que el flujo de caja nos va a permitir tomar estas situaciones y compararlas. Y de ahí tomar las decisiones que nosotros tenemos contempladas. Por otro lado, también tenemos que la necesidad de que se base en la misma moneda. Supongamos, si yo tengo ingresos en dólares y costos en pesos, en algún momento yo tengo que hacer la conversión, o todos los costes a dólares o todos los ingresos a pesos. ¿Por qué? Porque tiene que existir una coherencia dentro de la información como tal. Al final, todo lo que es el flujo de caja se va a llevar a un número, y yo no puedo tener un número mixto, porque confunde y no es claro. Y como esto es una fuente de información, tiene que ser clara y precisa. Los proyectos tienen vida, por decirlo así, duran, trascienden en el tiempo. Estos proyectos están condicionados por distintas cosas. Por ejemplo, si yo quisiera comprar un vehículo y trabajarlo de colectivo, mi proyecto estaría condicionado respecto a la duración del colectivo. O sea, si yo dejo de tener el vehículo, se acaba el proyecto. Y eso pasa muchas veces en muchos proyectos, o sea, los cuales de repente tienen contemplado que en determinado punto debe existir una renovación de la maquinaria o una mantención o algún similar. Ahora, ¿esto significa que el proyecto tenga que ser condicionado a la maquinaria como tal? No. Yo perfectamente podría decir, ¿sabes qué? Quiero trabajar 5 años el vehículo y después del quinto año venderlo. Entonces, podemos ver que ahí ya tenemos una condición distinta para lo que es la duración del proyecto como tal, que es la propia voluntad de quien desarrolla el proyecto. Algunas personas, por ejemplo, podrían hacer proyectos compartidos. Supongamos una carretera. Yo construyo una carretera, hago un trato con el Estado y el Estado me dice, ya, yo te dejo hacer la carretera y tú la trabajas por 20 años. Después de 20 años pasa a ser del Estado. Ya, quien acepta aquel proyecto sabe que a pesar de que la carretera podría durar mucho más de 20 años, tiene solo 20 años para trabajarlo. Mismo que las cuotas, por ejemplo, pesqueras u otros proyectos de esa índole. Sin embargo, también tenemos proyectos los cuales esperamos que trasciendan en el tiempo y no necesariamente se tengan un fin. Por ejemplo, proyectos de grande infraestructura, como por ejemplo un edificio o un- una represa, no tienen contemplado como una duración de corto plazo. O sea, tú perfectamente puedes hacer un proyecto que dure mucho tiempo, pero a medida que nos vamos alejando del origen del tiempo, se hace mucho más difícil, perdón, del origen del proyecto, se hace mucho más difícil ser preciso. Como sabemos, eh, empieza la incertidumbre cuando empezamos a planear muy adelante. Y las herramientas matemáticas y de predicción se hacen cada vez más imprecisas a medida que nos vamos alejando. Pero es posible. De todas formas, para todos los trabajos en general se hace de una forma acotada o se exige llevarlo a una unidad comparativa, por decirlo así, que se comparta. Para eso tenemos otras herramientas, como por ejemplo el VAN. Si yo tengo un proyecto que dura 5 años y 6 años, no es fácil compararlo de primera, porque uno dice, oye, en realidad, ¿en cuál es el que me conviene más? Bueno, justamente ahí buscamos nosotros el que tenga el VAN más alto. O supongamos que tenemos dos proyectos que nos generan el mismo valor de ingreso, el mismo van. ¿A nosotros cuál vamos a preferir? El que me lo entregue antes. Entonces, por eso
Es tan importante la duración del proyecto, porque nos lleva también esa información importante para la toma de decisiones propiamente tal. Por ejemplo, la gran pregunta que siempre se da, supongamos, tengo un proyecto que me genera en 2 años 1000 y otro proyecto que genera en 30 años 1010 pesos. Matemáticamente nosotros elegiríamos el que tiene un band de 1010, pero en la práctica nadie está dispuesto a esperar 28 años más para ganar 10 pesos. Entonces esas son las decisiones que uno tiene que tener ojo. O sea, si bien estas son decisiones que el flujo de caja nos ayuda a identificar, en la práctica no se basan simplemente en el flujo de caja para poder definirse. Ejemplo de esto son los proyectos sociales, que no buscan una rentabilidad monetaria, sino una rentabilidad social, un beneficio social. Ahí hablamos, por ejemplo, de cuántas personas más puedo ayudar, cuántas personas más pueden transitar en una carretera en un pueblo pequeño, o cuántos litros de agua voy a ahorrar para el ambiente, entre otras cosas. Tenemos acá un ejemplo de flujo de caja, en el cual vamos a conversar, voy a explicar distintos puntos de lo que nos podemos encontrar en este. Por ejemplo, nosotros tenemos la primera línea, si podemos ver, tenemos el tiempo y los ítems. En la primera línea tenemos nosotros el ingreso por venta, que corresponde a los ingresos operacionales de la empresa. Quiere decir, los ingresos que están asociados a la actividad propiamente tal del proyecto que nosotros estamos llevando. Tenemos ganancias de capital. En este caso, por ejemplo, las ganancias de capital que pueden ser. Esta línea puede ser de pérdida o ganancia de la de capital. No necesariamente te pueden dar los dos, incluso en algunos casos te puede dar ganancia y pérdida. Por ejemplo, tengo 2 vehículos, los estoy trabajando. Termina los 5 años que yo tenía contemplado trabajarlo y digo ya, los voy a vender. Y hay un vehículo, el cual respecto a su valor residual, luego de la depreciación, lo logro vender a un 50% mayor a su valor determinado de residual. Ahí yo tengo una ganancia de capital, porque yo no tenía contemplado recuperar un 50% más de ese dinero, del dinero que esperaba recibir por la venta de un vehículo luego de 5 años. Por otro lado, supongamos que tuve la mala suerte que pasaron los 5 años y el vehículo chocó y quedó en estado inútil. Yo ya terminé mi proyecto de los 5 años, no tenía contemplado tenerlo más allá, pero ahí tuve una pérdida de capital, porque yo esperaba retornar por lo menos una parte de ese dinero y ya en este momento ya no podría esperar nada. Los costos de operación son aquellos que están asociados directamente a la actividad de la empresa como tal, pero estamos hablando de la actividad directa, los costos directos de fabricación o los costos directos del servicio que yo estoy prestando. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, seguimos con los ejemplos de taxi. Yo perfectamente podría decir que mi costo directo es el sueldo del chofer. Y claro, está asociado directamente a la actividad. Entonces debería estar acá el tema de la mano de obra directa y la materia prima directa y otro ítem de esa misma índole. Acá tenemos, por ejemplo, separado lo que es el sueldo de un colaborador. También es que es uno de nuestros egresos de la operación propiamente tal. Pero no necesariamente puede ser este sueldo, no necesariamente tiene que estar relacionado, por decirlo así, con la operación. Podría ser un gasto de administración y venta, podría ser un supervisor, podría ser un personal de aseo que presta servicio en la empresa y no necesariamente tiene una injerencia directa en la operación. Ahí depende de cómo esté formulado esto. Ahora, tenemos los gastos financieros que muchas veces están asociados a lo que es los costos, por ejemplo, del financiamiento. Aquí ustedes pueden tener, por ejemplo, eh, los intereses pagados por el financiamiento de un tercero. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, por ejemplo, pido un crédito al banco y voy pagando interés en el tiempo, estos intereses después yo lo puedo reducir del impuesto propiamente tal, de la base imponible, no del impuesto directamente. Tenemos la depreciación legal. Como nosotros habíamos conversado que teníamos vehículos y estos se van deteriorando en el tiempo por su uso y porque obviamente simplemente porque pasa el tiempo las cosas también se deterioran, esto se ve reflejado contablemente. Y ahora, si ustedes pueden ver, acá nosotros tenemos la depreciación que se resta y la depreciación que se suma. ¿Por qué?
Porque la depreciación como tal, en la base imponible para el impuesto se descuenta. El gobierno te dice, ya, yo sé que tú perdiste maquinaria, por decirlo así, entre comillas, tu maquinaria perdió valor a través del tiempo, a través de estos 5 años. Por lo tanto, tú no pagas impuestos sobre el valor perdido. Ok, pero después yo lo vuelvo a sumar. ¿Por qué? Porque para efectos de flujo de caja, eso no implica una pérdida de dinero propiamente tal. O sea, si mi vehículo se deprecia en el tiempo, yo no pierdo 2.200 todos los años en dinero físico, yo pierdo 2.200 en valor, por lo cual ese valor se descuenta en la base imponible, pero en la práctica se devuelve porque no es dinero que efectivamente desembolse. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, la línea de utilidad antes de impuestos. Esta es nuestra base imponible. Está por lo que yo pago impuestos y por lo que yo descuento impuestos. Como pueden ver, la ganancia de capital aquí está que paga impuestos, porque efectivamente los ingresos no operacionales también pagan impuestos. Se hace el cálculo del impuesto y nosotros tenemos la utilidad después de impuestos. Luego acá tenemos la ganancia de capital. Si aquí se resta, claro, porque yo acá la estoy sumando y acá cuando la resto anulo el efecto propiamente tal, porque acá yo lo sumo para lo que es la base impositiva y acá lo quito. La depreciación la volvemos a sumar por la misma razón que habíamos explicado anteriormente. El flujo operacional, justamente, que es el resultado de nuestra gestión como tal. O sea, cómo es el proyecto está generando recursos, cómo es, podríamos aquí nosotros evaluar perfectamente con un ratio. Es decir, oye, acá, esto es lo que la empresa está generando después de toda su actividad y de todos sus descuentos como tal. Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, la inversión inicial en el periodo cero, que es la inversión fija, en este caso. El valor residual, que el valor residual, ¿por qué lo sumamos acá? Porque es un ingreso al final del periodo, cuando yo termine el proyecto, y del cual yo tuve que agregarlo para calcular impuestos, ¿cierto? Bien. El capital de trabajo, que es nuestro valor a trabajar en el tiempo, que corresponde al activo mínimo necesario para que la empresa opere para que funcione su operación como tal. Y ese dinero después lo recuperamos al final. O sea, porque a la larga es un costo, es una inversión que la cual se exige al final. O sea, cuando nosotros hacemos una inversión y la hacemos, por ejemplo, por parte, nosotros esperamos que se recupere todo al final y no solamente una parte de ello. Por lo tanto, es un exigible al final de la empresa. Acá tenemos el financiamiento del préstamo, en el cual nosotros aquí vimos reflejados los intereses que se pagaron sobre ello en el tiempo. Y claro, pues en algunos pueden encontrar también el descuento de la cuota como tal. Tenemos la amortización, que aquí tenemos nosotros nuestras cuotas, y si nosotros sumamos el valor de las cuotas, se descuenta directo, que no pagamos impuestos sobre, no reduce impuestos lo que es el pago del pasivo, reduce impuestos lo que es eh, el interés sobre este pasivo, ahí ese es el que paga, el que nos ayuda a descontar impuestos. Por lo tanto, si nosotros sumamos esto y sumamos el gasto financiero en este caso, nosotros deberíamos llegar a lo que es cuánto costó el préstamo como tal, completo. Finalmente, nosotros acá tenemos el flujo de capitales, que estaría siendo nuestra eh, inversión inicial, cuánto gastamos. Por ejemplo, acá estos fueron los recursos que ingresamos y el ingreso que tuvimos por el préstamo del banco, acá nos da este delta, y cómo fue el resultado de cada año. Bien, este ha sido el video. Muchas gracias por su atención.